Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Davy. Hoy vamos a tener una clase más, ya, una sesión más de matemáticas. Pero esta vez vamos a aprender nosotros a organizar nuestras preferencias. Pero ¿de qué manera nosotros podemos organizar nuestras preferencias? De repente tú por ahí has escuchado hablar de la estadística. ¿Tú crees que la estadística, un cuadro estadístico, me ayudará a organizar mis gustos y preferencias, o de repente no solamente los míos, sino la de mis compañeros con los que vivo en mi casa? Pues vamos a ver. Pero te invito a que converses en casa, ¿ya? Y de repente entre todos ustedes puedan resolver estas preguntas, ¿no? Dice, si alguna vez llegó a casa una persona y solicitó a tus papás a responder una encuesta, ¿no? Pregunten y de repente por ahí pueden entablar una conversación y conocer un poquito más. Dice, ¿saben primero qué es una encuesta y para qué sirve? ¿No? Pueden preguntar y consultar en casita. ¿Alguna vez han realizado una encuesta? Uy, de repente en el colegio, de repente sus papás, de repente han participado, han trabajado por una encuestadora, no sé, sería bueno que ustedes que pregunten y conversen. Y si han participado alguna vez en una encuesta, ¿no? Y ¿qué te gustaría conocer a ustedes, ¿no? Sobre sus compañeros. ¿Qué quisieran saber acerca de las preferencias, sus gustos, o también de otras personas, ¿no? ¿Y para qué les serviría esa información? ¿De qué me serviría a mí? Me serviría a mí conocer qué comida les gusta, sus mascotas favoritas. ¿Para qué me serviría eso? No, me pongo a pensar por ahí de repente y conversando en casita podemos llegar a la respuesta. Pues hoy organizarán datos recolectados en gráfico de barra y vamos a explicar esos resultados también. Y obviamente con esos gráficos, esos datos recolectados, vamos a tomar ciertas decisiones. Pues rapidito, la norma para esta sesión, ya saben, lo primero que tienen que hacer es escuchar y ver atentamente este video, ¿no? Y obviamente también escuchar la opinión de sus padres, ¿no? Porque tienen algo, mucho que contar a través de sus experiencias. La estadística. ¿Qué es la estadística? Pues la estadística es una ciencia, ¿no? ¿Por qué es una ciencia? Porque es un conjunto de técnicas, ¿no? Y ese conjunto de técnicas me va a servir ¿para qué? Para recolectar datos. Esos datos, ¿cuáles son? Tus gustos, tus animales preferidos, a dónde te gustaría viajar, cuáles son tus medidas, cuánto pesas, ¿no? Esos datos que yo voy a pedir, que yo voy a solicitar, ¿no? Y esos datos que yo he solicitado me van a servir para tomar decisiones, ¿correcto? Entonces repasemos. La estadística es una ciencia porque tiene un conjunto de técnicas que me permite recolectar datos para tomar decisiones. Fácil, ¿verdad? Ustedes ven acá en esta imagen a dos alumnos. Un alumno que está encuestando a una alumna. El que está encuestando es el encuestador y acá tenemos a la alumna encuestada en este caso, ¿no? Listo. Y esta es la hoja que él está llenando. ¿Se dan cuenta? Que tengo dos partes importantes en esta hoja de encuesta. Tengo un dato importante que son los datos de la persona a la que yo estoy encuestando, ¿no? En este caso estoy encuestando a una persona, a una alumna que se llama Ana Rosales Quispe y está en el segundo grado de secundaria, ¿correcto? ¿Y qué es lo que estoy pidiendo como dato para mi encuesta? Le estoy preguntando, le estoy haciendo dos preguntas. ¿Cuál es tu mascota favorita? Dice que a ella le gustan los perros. ¿Y cuántas mascotas tiene? Tiene 3 mascotas. Perfecto. Entonces, esta es mi hoja de encuesta y en esta hoja de encuesta tengo dos datos importantes. Tengo los datos del encuestado y tengo los datos que yo necesito para mi encuesta. En este caso, cuáles son sus mascotas favoritas y cuántas mascotas tiene. Para algo me servirá, de repente quiero traer a un veterinario a la escuela y quiero saber qué tipo de perros hay, o que hablen cómo vamos a cuidar a los animales, entonces necesito saber qué tipo de mascota tienen o cuánta mascota tienen para traer al especialista para que hable de ese tema. Entonces me está sirviendo de algo a mí esta encuesta. Ahora, ya saben ustedes, tengo dos partes. Dato importante, que son los datos del encuestado, ya su nombre, sus apellidos, de dónde es, y, ¿no? Y otros datos más que de repente me van a servir. Y sobre todo las preguntas necesarias que yo necesito para recolectar los datos, ¿no? En este caso, los perros que les gustan, las mascotas que les gustan, las mascotas, sus mascotas favoritas y cuánta mascota tiene. Listo. Y dentro de esta parte de los datos que yo necesito para la encuesta, tengo dos tipos de datos, un dato cualitativo y un dato cuantitativo. Cuando un dato
que me brinda el encuestado es cualitativo. Cuando ese dato es un gusto, es una cualidad, es verbal, es textual. Y cuando un dato es cuantitativo, cuando la respuesta a mi pregunta es numérica, ¿no? 3 años, 2 metros, 5 hermanos, ¿no? La respuesta a la devolución, ya, a la pregunta es numérica. Entonces, vamos a repetir de nuevo. Tengo dos tipos de datos, ¿ya? Tengo dos tipos de datos, ¿ya? Que es un dato cualitativo y un dato cuantitativo. Correcto. El cualitativo se refiere a una cualidad, a un gusto, a una preferencia de la persona a la que yo estoy encuestando. Y también tengo otro dato que es el dato numérico, que es el cuantitativo, ¿no? Cuando me arrojan un dato numérico. Perfecto. Entonces, si es así, miren, yo terminé de hacer mi encuesta y acá están los datos que yo he recolectado. Todos estos son los datos que yo he recolectado. ¿A cuántas personas he encuestado? He encuestado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a 12 personas. Estas 12 personas les he hecho dos preguntas. La primera pregunta que les he hecho es ¿cuál es tu mascota favorita? Y estas han sido las respuestas. A Ana Rosales le gustan los perros, a José Sánchez Torres también le gustan los perros, y por acá a César Cama Lima le gustan también los perros, y así, y también hay algunos que le gustan los hámster, algunos que le gustan los gatos, ¿correcto? Es unas preferencias, son las mascotas favoritas que le gustan a estas personas. Ahora, si yo quiero ordenar estos datos, en este caso, este dato ya es del tipo del tipo cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque me están dando una respuesta verbal, un gusto, una preferencia, ¿no? Perros, gatos, hámster. Por eso dos datos que yo he tomado son datos cualitativos. Yo quiero ordenar estos datos cualitativos en una tabla de frecuencias, en una tabla donde voy a colocar los datos obtenidos. Pero para eso lo que tienes que tener en cuenta, ¿cuáles son los datos que yo he obtenido? He obtenido datos perros, he obtenido datos gatos y he obtenido datos hámster. Entonces, ¿cuántos datos he obtenido? ¿Cuántos tipos de datos he obtenido? He tenido 3. Perros, gatos y hámster. Y eso los voy a ordenar en mi tabla de frecuencia. La pregunta era mascota favorita. Y aquí está. ¿Cuáles han sido las mascotas favoritas de las personas o de estos alumnos? Han sido los perros, han sido los gatos y han sido los hámster. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántos alumnos prefieren los perros? Pues comienzo a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 estudiantes prefieren como mascota a los perros. ¿Y a cuántos estudiantes le gustan los gatos? Pues voy a buscar aquí y voy a contabilizar y tengo a 2. ¿A cuántos estudiantes le gustan los hámsters? Pues voy a contabilizar y hay 3. Si yo sumo el total de frecuencias de cada uno de los datos, yo tengo que obtener el total de personas que yo he encuestado. ¿A cuántas personas he encuestado? A 12. Por eso aquí debo obtener 12, que sería el total de frecuencias. Entonces vamos a ver. Aquí están los datos, ¿no? Acuérdense, en la primera columna, los datos, porque responden a mi pregunta, mascota favorita. ¿No? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 3 datos. Perros, gatos y hámster, del tipo cualitativo. ¿No? Y aquí tengo las frecuencias, o sea, cuántos estudiantes, cuántos estudiantes prefieren los perros, cuántos estudiantes prefieren los gatos, cuántos estudiantes prefieren los hámsters, ¿correcto? Esa es la frecuencia, repetición, ¿está bien? Y acá les dije está la cantidad total de encuestados, y que en total son 12 personas a las que he encuestado. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si lo vamos a organizar, esta tablita la organizamos en un diagrama de barras? ¿No? Voy a tener yo dos líneas, ¿ya? O dos ejes. El primer eje, que es esta línea ya vertical, donde están las cantidades de estudiantes. 0 significa que no hay estudiantes, 1 estudiante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así voy subiendo dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? Que yo tenga, en este caso. Y en la parte horizontal, en este eje, voy a tener a los datos. En este caso, perros, gatos y hámster, ¿no? Que han sido las respuestas a mi pregunta, a mi mascota favorita. Entonces, ¿cuántos estudiantes eligieron perros? Entonces voy subiendo. Como veo en mi tabla, son 7. Entonces voy a subir hasta el número 7. Listo, perros. Me voy a los gatos. ¿Cuántos prefieren gatos? Dice 2. Entonces voy a subir hasta el 2. ¿Cuántos prefieren hámster? Entonces voy a subir hasta el 3. Y ahí está. Entonces, mi gráfico de barras me permite hacer un resumen dinámico, pintoresco, agradable de
lo que yo he obtenido en mi tabla de datos de frecuencia, ¿no? Yo puedo tomar decisiones. Si alguien me pregunta, si alguien por ahí me preguntara, ¿cuál es el animal que prefieren más los estudiantes? Pues prefieren los perros, porque hay 7 alumnos que prefieren a los perros. ¿Y cuál es la mascota que prefieren menos los estudiantes? En esta encuesta estamos viendo que son los gatos, ¿correcto? A esa cantidad, ya, a ese dato, perdón, a ese dato que tiene mayor cantidad de estudiantes o de frecuencia, ya se le conoce como moda. ¿Por qué? Porque es la cantidad la cantidad mayor, la que tiene mayor frecuencia. ¿Qué significa? Que hay más estudiantes que prefieren perros, que la mayoría prefiere perros, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia. A ese dato que es perros, sería moda. Si a ti te preguntaran, ¿cuál es la moda de mascotas favoritas en mi colegio? En este caso sería perros, porque hay más alumnos que prefieren perros. Listo, ¿verdad? Fácil, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Acuérdate que la siguiente pregunta eran dos preguntas que yo tenía. Tenía cuál es tu mascota favorita y la segunda era cuántas mascotas tienes. Obviamente son las mismas personas porque es la misma hoja de encuesta. Y aquí están las respuestas. Ana Rosales tiene 2 mascotas, José Sánchez tiene 3 mascotas y así, así, así voy. Entonces voy a ordenar en tabla de frecuencias, pero hay que acordarse un ratito. Habíamos dicho que había dos tipos de datos. Dato cualitativo cuando era verbal, cuando era un gusto, una cualidad, ¿no? Una preferencia. Y el otro dato era cuantitativo, cuando el dato a la pregunta, la respuesta a la pregunta era numérica, ¿no? Entonces, como estas respuestas, estos datos son numéricos, entonces es un dato cuantitativo porque se puede contar. Ahora, pero cuáles son los datos? Si tú te pones a pensar por acá, dice, la pregunta es, ¿cuántas mascotas tienes? Entonces tu respuesta va a ser, una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es el dato que me estás devolviendo? Estos números. Entonces, vamos ahora a ver, ¿cuáles han sido las respuestas? Por ejemplo, hay algunos que le gusta hay algunos que tienen una mascota. Sería mi primer dato. Hay algunos que tienen una mascota. Siguiente, acá hay algunos que le gusta, o que tiene, perdón, dos mascotas. Y aquí hay otra que tienen 3 mascotas. Son las únicas respuestas. Si por acá, por ejemplo, hay alguien que me dijera que tiene 4 mascotas, entonces voy a colocar otra fila más y voy a colocar 4. Pero solamente hay alumnos que tienen una, que tienen dos, que tienen 3 mascotas. Son las únicas respuestas que he obtenido, no hay otra más. Ahora, ¿cuántos alumnos me dijeron que tienen una sola mascota? Voy a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 alumnos que tienen una sola mascota. ¿Cuántos alumnos tienen 2 mascotas? Voy a contabilizar. 1, 2, 3. Lo mismo, ¿cuántos alumnos tienen 3 mascotas? Comienzo 1, 2, 3, 4. Y pongo 4. ¿Y qué hago entonces ahora? Voy a sumar todo esto y me da ¿cuánto? 8 más 4, 12. Y 12 es el total de alumnos a los que yo he encuestado, por eso me tiene que dar 12, ¿ya? Es una forma de comprobar. Ahora, acuérdate que estos son los datos. ¿Qué datos he obtenido? El dato 1, dato 2, dato 3. Una mascota, 2 mascotas, 3 mascotas, ¿no? Y del tipo cuantitativo. Y acá está la frecuencia, ¿no? 5 estudiantes tienen una mascota, 3 estudiantes tienen 2 mascotas, 4 estudiantes tienen 3 mascotas. Y así, y así, y así. ¿Correcto? El total de cantidad de encuestados, que son 12, porque son 12 personas las que me han respondido a mi encuesta. Ahora, listo. Sencillo, ¿verdad? No ha habido mucha complicación. Vamos a retroceder rapidito para saber ustedes. Y retrocedemos, y tenemos por acá, por acá, rapidito. Ya saben que la estadística es una ciencia porque es un conjunto de técnicas. ¿Y para qué te sirve? Para recolectar datos. ¿Y para qué me sirven esos datos? Pues para tomar decisiones. Estadística es una ciencia, ¿no? Que me permite, a través de sus técnicas, recolectar datos para tomar decisiones. Perfecto. Espero hayas entendido y te haya gustado esta clase. Nos vemos en la sesión virtual. Chau, chau. Hasta una otra oportunidad. Nos vemos.